Buen día, apreciados estudiantes. El objetivo de este video es hacer algunas observaciones del punto 5 del taller Guía de Aprendizaje, etapa 4. Para poder hacer esas observaciones vamos a empezar con el primer video de trabajo. Veamos. Durante una colisión, la fuerza F de Newton que actúa sobre un objeto varía con el tiempo t de acuerdo a la ecuación cuadrática F de t igual a 88t menos 22t al cuadrado, donde t está en segundos. ¿Para qué valor de t fue máxima la fuerza? ¿Cuál fue el valor máximo de la fuerza? Después de revisar el video, nos vamos a centrar en la solución de nuestro problema A. Vamos a tomar la función que nos está describiendo la fuerza que actúa en una colisión dependiendo del tiempo t. La voy a anotar acá de manera que usemos la forma estándar. Es decir, vamos a anotar primero el término que está elevado al cuadrado, luego el término que está multiplicado por la variable lineal y por último el término independiente. Por tanto, nos queda la función así, menos 22t al cuadrado más 88t. Observen que no tenemos término independiente, lo que significa que es 0, no es necesario anotarlo. Cuando lo tengo así, voy a observar que menos 22 es el coeficiente de t al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que como A es menos 22, nuestra parábola o la parábola que describe este problema es una parábola que abre hacia abajo. Por tanto, tiene un punto máximo. Ese punto máximo lo conocemos como vértice. ¿Por qué es tan importante tener eso claro? Porque nos hacen dos preguntas. La pregunta 1 nos indica ¿para qué valor de t fue máxima la fuerza? La pregunta 2 nos dice cuál fue el valor máximo de la fuerza. Es decir, estoy buscando el punto donde la fuerza se hace más grande, ¿cierto? Y ese punto en la parábola corresponde al vértice. Por tanto, lo que nos están diciendo acá es que debemos hallar el vértice para poder resolver mi problema. Recordemos que el vértice tiene dos componentes, la componente X y la componente Y. B sub X está dado por la siguiente formulita, menos b sobre 2a. Y la componente y sale de evaluar el valor que salió en la componente x del vértice. Exactamente lo que nos están diciendo es evalúe la fuerza en menos b sobre 2a. Ya teniendo claro esto, vamos a arrancar a solucionar nuestro problema práctico. Para b sub x, que es la componente en x del vértice, aplica en este contexto que sería la componente que corresponde al tiempo. Es decir, es con el que vamos a resolver la primera pregunta. Tenemos que es menos b sobre 2a. Por tanto, reemplazamos. Tenemos menos 88, ese sería de acá, 88 sobre 2 por A, que ya habíamos dicho que es menos 22. Hacemos las cuentas, esto me da menos 88 en el numerador, menos 44 en el denominador. Hacemos la división, menos por menos da más, y 88 dividido en 4 me da 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la primera pregunta ya la puedo resolver. El valor máximo de la fuerza se alcanza en un tiempo de 2 segundos. Bueno, ya tenemos clara la primera pregunta. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. Aquí nos están pidiendo cuál fue el valor máximo de la fuerza. Es decir, aquí lo que queremos saber es cuál es esa cantidad de fuerza aplicada en la colisión. Si observamos en el vértice, que es el que estamos mirando, porque nos piden el valor máximo, esa sería la componente en Y. Para nuestro problema práctico, ¿qué está diciendo la componente en Y? La fuerza, ¿cierto? Nuestro problema práctico aplicaría entonces evaluar este
resultado de 2 segundos en la función. Por tanto, tomo la función fuerza en 2 segundos, quedaría menos 22 t al cuadrado más 88 t y reemplazo donde está t 2. Quedaría menos 22 por 2 al cuadrado más 88 por 2. Y haciendo las cuentas, f sería igual. Vamos con esto. Primero, 2 al cuadrado es 4 por menos 22, entonces me daría menos 88. Más, ahora 88 por 2, eso es 176. Hago las operaciones y me da 88. La fuerza está dada según nuestro problema. La fuerza está dada en newtons, entonces me está dando 88 newtons. ¿Cuál fue el valor máximo de la fuerza? El valor máximo de la fuerza es 88 newtons. Listo. Ahora pasemos al punto B del ítem 5 de nuestra guía de trabajo, etapa 4. Antes de pasar a hacer ese punto B, revisemos el siguiente video. Algunos fenómenos de la naturaleza y relaciones de tipo geométrico presentan una relación de variación que no es lineal. Ejemplo típico de este comportamiento es el que se presenta en un cuadrado, al estudiar la longitud del lado y el área del mismo. Veamos, tenemos un cuadrado del lado L. Vamos a estudiar el perímetro y el área. El perímetro es la suma de todos sus lados, por lo tanto, el perímetro del cuadrado es igual a 4L. Tomemos como ejemplo el lado de 2 centímetros. Su perímetro es igual a 8 centímetros. Ahora tripliquemos el lado, es decir, el lado valdrá 6 centímetros. Por tanto, su perímetro es igual a 24 centímetros. ¿Qué podemos decir? Que si se triplica el lado, el perímetro también se triplica. El área de un cuadrado es igual a lado por lado, es decir, área es igual a lado al cuadrado. Para el ejemplo tomamos el lado igual a 2 centímetros, quiere decir que su área sería 4 centímetros cuadrados. Si triplicamos el lado, observamos que quedaría en 6 centímetros, por tanto su área sería igual a 36 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si se triplica el lado, el área original cambia en relación al cuadrado de 3. Significa que la nueva área resulta de multiplicar el área original por 9. Después de revisar el video, ahora sí podemos pasar a responder nuestras preguntas. Nos dicen que el área de un cuadrado de 1 centímetro de lado es 1 centímetro cuadrado. Si la longitud del lado es el doble, es decir, 2 centímetros, entonces el área no será el doble sino el cuádruplo, 4 centímetros al cuadrado. Este tipo de relación, como analizamos en esta teoría, se llama cuadrática. Ahora revisemos, al duplicar la longitud del lado, ¿qué variación experimenta el perímetro? Si se triplica la longitud del lado, ¿qué variación experimenta el perímetro? ¿Qué variación experimenta el área? Con el video que acabamos de ver, podemos resolver estas preguntas. Por tanto, la primera parte del punto B no hay comentarios adicionales. Para la segunda parte del punto B, nos piden calcular el área de los cuadrados cuyos lados miden 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros de lado. Consigna dichos valores en una tabla. Longitud L está dada en centímetros versus área simbolizado con A, que está dado en centímetros cuadrados. Nos dice, representa los datos en una gráfica cartesiana. Asígnale a la longitud del lado el eje horizontal y al área el eje vertical. ¿Cuál es la magnitud independiente? ¿Cuál es la magnitud dependiente? Tabla de datos y vamos a organizarla de la siguiente manera. Entonces, donde iba la primera columna que corresponde al eje X o eje horizontal, aquí nos dice vamos a trabajar la longitud que la vamos a simbolizar con E y está dada en centímetros. Y la segunda columna que corresponde al eje Y o eje vertical en el plano cartesiano, la vamos a trabajar con el área, simbolizamos con A,
¿Qué quiere decir que estamos midiendo en centímetros cuadrados? Vamos a hacer los dos primeros. Entonces, para un cuadrado de longitud 1, su lado, su área sería 1 al cuadrado, o sea, 1. Para un cuadrado de longitud de lado 2 centímetros, su área sería 4. Para un cuadrado de longitud 3 centímetros en el lado, su área sería 9 centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado. Y así ustedes siguen resolviendo. Luego, ¿qué deben hacer? Ubicar esos puntos en el plano cartesiano para hacer la gráfica. Y dependiendo de lo que ustedes puedan observar ahí, decir o especificar cuál es la magnitud independiente y cuál es la magnitud dependiente. Ahora pasemos al último problema del contexto. Para esto veamos el siguiente video. Antiguamente se consideraba el calor como un fluido que no se podía medir. Es común hablar del flujo de calor de un objeto de elevada temperatura a uno de baja temperatura, como cuando fluye desde el Sol hasta la Tierra. La teoría relativa a calor lo describe como el movimiento de sustancia fluida llamada calórico. A pesar de la misteriosa naturaleza de este fluido, la teoría del calórico explica este fenómeno de la conducción de calor en términos de funciones en las que intervienen los números complejos. Si un sólido tiene partes a distintas temperaturas, las más frías se calientan y las más calientes se enfrían. Intuitivamente, este proceso se considera como el fluir del calor, en el sentido de que la temperatura T cambia según la posición y el tiempo de exposición a la fuente de calor. Dicha experiencia la hemos vivido en un delicioso barbecue acompañados de nuestra familia. Después de observar el video, vamos a centrarnos en esta última parte. Dice que la conducción de calor en un cuerpo se describe en términos de la temperatura T, en la forma f de T igual a T al cuadrado menos 3T más 5. La primera pregunta, ¿para qué valores T, f de T es igual a 0? Esa primera pregunta corresponde a la teoría de trabajo que hemos visto en la lista de reproducción de ejemplos de funciones cuadráticas a hallar los puntos de corte con el eje X. Es decir, vamos a tomar T al cuadrado menos 3T más 5 y lo vamos a igualar a 0. Aplicando la fórmula cuadrática vamos a resolver. Recuerden que pueden salirnos 3 posibilidades. 1, 2 y 3. La primera, 2 raíces reales. La segunda posibilidad, 1 raíz real. Y la tercera, no tiene raíces reales. ¿Cuál será la que aplica para este problema? Eso depende de la solución de la ecuación cuadrática. Pasemos a la segunda parte. Ahora miremos que nos piden realizar la gráfica para saber qué nos describe el flujo de calor y anote sus conclusiones frente a lo que observa. En esta parte recomiendo hacer todos los pasos que se habían explicado en el video de gráficas de funciones cuadráticas. Primero, revisar si la gráfica abre hacia arriba o hacia abajo. Segundo, revisar los puntos de corte con el eje X que se supone ya fueron hallados en la primera pregunta. Recuerden que estas son las 3 posibilidades. Tercero, revisar el punto de corte con el eje Y. Cuarto, revisar vértice y eje de simetría. Y quinto, para pasar ya a hacer la gráfica, revisamos si con los puntos que tenemos es suficiente información para graficarla o si no, tabulamos o evaluamos otros 2 puntos en la función. Recuerden que la recomendación es mirar un punto antes del vértice y un punto en X después del vértice. Después de que ustedes hagan la gráfica, van a observar y van a sacar sus conclusiones. Van a decir qué entienden o qué conclusión pueden sacar de la gráfica respecto al flujo de calor. Con esto hemos terminado las aclaraciones u observaciones que tenía de la parte 5 de nuestra guía sobre el contexto de trabajo. Nuestra bibliografía
Como siempre, el libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica de Shokowski, la lista de reproducción de YouTube que he creado para ustedes, que se llama Ejemplos particulares de las gráficas de funciones cuadráticas. Aquí está el link. Muchas gracias por la atención prestada y espero verlos en un próximo video.